Pututu Podcast. Voces desde la cuarentena por el coronavirus en Perú. Soy Diego de la Cruz Salas y tienes un nuevo mensaje de voz. Es el día 74 de la emergencia cultural y este es el estreno de una nueva sección del podcast. La pandemia revela, y para millones de personas confirma, las prioridades del sistema en que vivimos. Finalmente, la ministra de Cultura anunció que puso su cargo a disposición, pero no por el primer ni segundo mes de silencio de su institución, a pesar de estar una llamada telefónica de Radio Nacional, de TV Perú y de las redes sociales de dicha cartera, incluyendo la web cultura24.tv, la misma que transmitía en vivo sus diversos actos protocolares de actividades culturales, ni ante las denuncias por la desatención a los pueblos indígenas. Tampoco luego del fiasco de la lista de beneficiarios que observó la Contraloría, ni porque dicha institución no emitió ningún decreto de urgencia en los primeros 60 días de la emergencia. Esta renuncia fue detonada por el caso de Richard Swing, que llevó al sector en medio de la atención de toda la ciudadanía. Cuando el presidente respondió sobre el tema en su programa televisivo, la ministra no estaba a su lado, y lamentablemente nos acostumbramos a esa silla vacía. Este episodio es sobre cómo llegamos aquí, y qué líneas de acción podemos seguir en adelante en cuanto a políticas culturales para no solo salvaguardar y reactivar al sector, sino para volverlo más resiliente. ¿Cómo llegamos a esta situación? Una vacuna es una sustancia que estimula la formación de defensas en el cuerpo para ser inmune a ciertas enfermedades. El consenso científico es que esta no será la última pandemia que paralice nuestras vidas. La vacuna contra el COVID-19 aún está en desarrollo y sus pruebas dan para rato, sin contar lo que implicará que llegue la solución a nosotros. Abundan los videos de animales disfrutando sus merecidas vacaciones de nuestra tóxica presencia, y por un momento olvidamos nuestra otra amenaza existencial, el cambio climático, que también provocamos. Ya se normalizó que miles de personas alrededor del mundo mueran a la semana por falta de agua y comida, por feminicidios, accidentes de tránsito, negligencias y abusos empresariales, y por desastres naturales. Corremos el riesgo que los muertos por coronavirus sean una estadística que lamentemos de manera rutinaria mientras adoptamos una nueva e impuesta normalidad. Cada vez que nos enfrentamos al fenómeno del Niño, los huaicos de verano o terremotos como el de Pisco, no logramos como sociedad una política de reactivación del sector cultural en las zonas afectadas como parte de una verdadera reconstrucción con cambios. Atender esto pudo prepararnos mejor. Y ahora que estamos en la misma situación pero generalizada, recién podremos cuestionar eso que se nos escapó. Había una vez un país que durante años invirtió más en campañas de marca Perú que en un buen hospital para nuestros compatriotas en Loreto. Tampoco en buenos sueldos y equipamientos para su personal. Por fin aprenderemos que sin salud para todas y todos no es posible el turismo. Ver el video de ese spot grabado en Loreto, Italia, deja un gran sinsabor. Todo loretano, por el solo hecho de ser loretano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Loreto, Italia. El Perú es una gran marca. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores. En la antigua normalidad, la construcción de una carretera o un bypass podría duplicar su presupuesto originalmente aprobado con una facilidad administrativa imposible para el sector cultural. ¿Alguna vez te duplicaron el presupuesto porque se presentó un imprevisto? Ya sabemos quiénes estaban detrás de las sobrevaloradas obras de cemento. Invertir en un sistema de salud realmente universal y de calidad era una vacuna para la sociedad peruana. Nos hubiera ayudado a resistir mejor la crisis hasta que llegue la verdadera vacuna contra el virus y el tratamiento de la enfermedad. En cuanto al sector cultural, a pesar de reiterados reclamos, no se invirtió de manera descentralizada y diversa en nuestros derechos culturales, lo que pudo ser otra de las vacunas institucionales para reaccionar de manera empática y efectiva ante la crisis. En vez de una red nacional de centros culturales, se privilegió la creación de un gran teatro nacional en la capital, como legado faraónico de un expresidente, y sin garantías que es el primero de muchos. La infraestructura pública de gran extensión y ventilación será clave para la lenta y aún lejana fase de reactivación social y cultural. Y no contamos con centros culturales de alto nivel a lo largo del país para la música, las artes escénicas, la investigación, la educación artística, la memoria, las artes plásticas, la expresión oral y escrita y otros tantos ámbitos culturales, incluyendo a su amplia cadena productiva como personal técnico y de asistencia. Al menos podemos considerar a los patios de las escuelas públicas del país para la ansiada reactivación con distancia y ventilación segura. Ante reclamos reiterados sobre el minúsculo personal, presupuesto y nivel de atención de las direcciones desconcentradas de cultura, las DDC, se nos respondió con más centralismo y fondos concursables para que puedan participar las regiones.
Estos fondos son necesarios y deben crecer adaptándose a esta nueva realidad, pero la complejidad del sector requiere más medidas. Ante las medidas del gobierno de nuestros vecinos en Chile, la sociedad civil ya se pronunció allá, que no se concursa para sobrevivir. Se reclamaba una política nacional de cultura construida de manera descentralizada, con una amplia convocatoria, con una construcción que no sea puramente en castellano, con el protagonismo de nuestras distintas poblaciones y con un cronograma acorde a la magnitud de ese trabajo. Pero se nos respondió con consultas express, plazos cortos, privilegios para quienes viven en ciudades y una difusión ridícula a pesar del ya mencionado acceso a medios de comunicación masivos. Todo un simulacro de la participación. Y todo esto justificado por el mínimo presupuesto que se le da al sector. La pandemia ha revelado al resto de la sociedad peruana que la informalidad en el sector cultural no solo es atribuible a sus trabajadores independientes, sino a su mismo ente rector. Para realizar una intervención en la realidad es necesario contar con un plan, datos actualizados sobre la situación a tratar, disputar un presupuesto acorde y comunicar su visión a la comunidad ante la que se presenta. El Ministerio de Cultura del Perú no cuenta con esas cosas, salvo unos datos sueltos y desactualizados, así como planes de menor jerarquía. Una falta que todos y todas estamos pagando, por parte de una institución que está por cumplir una década. Es más, en el 2015, el Ministerio y UNESCO lanzaron un libro sobre 22 indicadores de la cultura para el desarrollo en el Perú. Dice así, que el aporte de la cultura a la economía nacional es una cifra apreciable. Dice que la contribución de las actividades culturales, sin incluir gobierno, alcanza el 1.58 del Producto Interno Bruto Nacional, el doble que la pesca. También dice que la participación de la mujer supera ampliamente la participación masculina, mostrándonos así el potencial de la cultura para cortar brechas. También dice que la cultura aporta grandes oportunidades de empleo al país, 3.3 de la población empleada. Agrega que un desarrollo sostenible del sector cultural no es real sin el soporte del gobierno en sus diversos niveles. Por supuesto, con cifras actualizadas podríamos tener algunas pistas, pero estamos hablando de un país distinto. Ha sido doloroso que el resto del país se entere que no contamos con estadísticas precisas sobre cuántas personas podemos ser consideradas como trabajadores del sector cultural. En ese documento del 2015, que se puede descargar en infoartes.p, ya se daban recomendaciones para calcular el empleo cultural, el gasto de hogares en cultura a través de la Encuesta Nacional de los Hogares y la contribución de la cultura a la economía peruana. Datos cuya ausencia sirve a ministros y ministras de Economía para justificar sus negativas, pero que no le dan vuelta a la situación propiciando inversiones para por fin generarlos. ¿Y si hubieron cambios? ¿Qué faltó para que tengan efectos relevantes? Esta crisis también nos recuerda los límites de la autogestión, que sin duda es una práctica de autonomía y resistencia y de un nuevo tejido social. Pero en cierta escala no garantiza una capacidad de ahorro para tiempos difíciles, una pensión de jubilación, acceso a la salud, entre tantas cosas que vemos que necesitamos ahora. Los que nos estamos comiendo el fondo de pensiones somos parte de los privilegiados. ¿Qué hacemos en adelante? En las últimas semanas de emergencia hemos presenciado una explosión de solidaridad, comunicación y trabajo conjunto de parte de la gente, de parte de la sociedad civil. Se han creado o fortalecido diversas redes que se han automapeado, articulado, adquirido nuevas habilidades, enfrentado la falta de cercanía y tacto, lidiado con la incertidumbre y el miedo y logrado nuevos vínculos. Hay muchos ejemplos de generosidad de parte de narradores, músicos, escritores, artistas escénicos, entre otros. Acompañarnos es también una forma de resistencia. Algunos han logrado influir en espacios como la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, y otras han logrado reuniones, aunque a puertas cerradas, con funcionarios del Ministerio de Cultura. Antes de hablar de las posibilidades de acción, repasemos algo que podamos compartir y conversar con más personas, una noción que debe ser repensada para que se haga realidad, que los derechos culturales son universales. Los derechos culturales no se limitan a leyes y no se limitan al organigrama del Ministerio de Cultura. Los derechos culturales no son solo para artistas y trabajadoras de la cultura, y los vínculos que abarcan van más allá de presentarse ante un público pasivo. Hablamos de cosas que nos pueden marcar de muchas maneras. Toda la vida estará vivo. Él cantó para mi padre, bonito. Mi hermano, que para descanse, él era, ya, Chacalón, era el pata de mi barrio. Los derechos culturales también incluyen el uso de nuestros espacios compartidos. Espacios públicos que sean de la urbe o del campo para acercarnos, para la fiesta. Y esa misma fiesta es el marco para resolver nuestros problemas comunes. Hablamos de prácticas de cultura viva comunitaria que trascienden lo económico y que van al tejido que nos une. Su tradicional fiesta del agua, originalmente llamado Yaku Raimi, que significa fiesta del agua,
pero vulgarmente le llamamos a la champería. Se refiere a sacar la champa, el barro de la sequía de las lagunas hacia afuera. Se da inicio desde anoche con el permiso de los APUs. Los derechos culturales también sirven para potenciar la protesta. Rechazamos la violencia en contra de las mujeres, rechazamos los feminicidios, pero también rechazamos la impunidad, rechazamos la corrupción, rechazamos que malos operadores de justicia no den justicia a las sobrevivientes, a las víctimas y familiares que acuden a estas instancias a hacer prevalecer sus derechos. Partieron desde el frontis del Palacio de Justicia, recorrieron las principales calles del centro histórico y llegaron hasta la Plaza San Martín. Los derechos culturales sirven para comprendernos mejor, para llegar a ser más solidarios y para cultivar la confianza mutua que tanto hace falta. El trabajo en cultura también se presenta en luchas tan urgentes como la lucha anticorrupción. Los derechos culturales nos recuerdan de dónde venimos y nos ayudan a definir hacia dónde podemos ir. Sueño que veo un ómnibus grande y bonito, con un chofer muy amable, donde están todos los que amamos. Uno puede soñar lo que quiere. Total, la vida está hecha de la misma tela con la que se hacen los sueños. Podemos decir muchas cosas más sobre los derechos culturales. Puedes anotarlas en los comentarios. Faltan 427 días para el bicentenario de nuestra independencia, menos de un año para las próximas elecciones, y podemos activar estas cosas. Va una lista sin ningún orden en particular. Potenciar las instituciones que criticamos. ¿Suena paradójico? El Ministerio de Cultura y sus DDC, las oficinas de cultura de los gobiernos regionales y municipales, están en la última rueda del coche a nivel presupuestal, administrativo y en el debate público. Hagamos un ejercicio. Armemos una lista de quienes podrían ejercer mejor los cargos en esas instituciones, que sean expertas en sus temas, honestas y sensibles a los problemas que vivimos. Podrías anotar esos nombres en los comentarios de este episodio. ¿Ya tienes más de uno? Me temo que esa persona fracasará y nos frustraremos juntos si las instituciones no son reformadas y tomadas en serio por quienes aprueban sus acciones y presupuestos. Otro respaldo importantísimo es la lucha por la construcción de la política nacional de cultura acorde a los retos de nuestro tiempo y que guíe otros procesos públicos. Esta lucha va para que nos involucremos y podamos influir en todo su ciclo de vida, empezando por el diseño de su proceso de elaboración. Si no somos parte de ese proceso, dicha política no será ni legítima ni relevante. No basta con que nos citen una reunión cualquiera y esperemos que esta vez nos hayan tomado en cuenta. La perfección es imposible, y para eso son los ciclos de monitoreo y actualización de los que también debemos ser parte. Pero los procesos a puertas cerradas, hechos al paso y dictados por una minoría, han fracasado. No importa qué tan bien intencionada y preparada sea esa minoría involucrada, siempre habrán sesgos y faltas que lastiman. Articularse, articularse y articularse. Nadie es fuerte solo. Si no estás articulándote más allá de tus socios, amigos y vecinos, estás 70 días tarde. Eso sí, estamos viviendo globalmente la crisis existencial de nuestras vidas, y si priorizas el autocuidado o cuidar a otras personas cercanas, nadie puede juzgarte. ¡Fuerza! Pero si somos tantos, tienen que surgir alianzas. Luchas por intereses comunes donde podamos trabajar juntos a pesar de estar en desacuerdo, sin necesidad de reprimir ese disenso. Hagamos que nuestra indignación sea productiva. Queda el reto de insertarnos en diálogos más allá de nuestra experiencia y conveniencia inmediata. El sector cultural ha mostrado posturas potentes sobre la lucha contra la impunidad y la explotación laboral en calles y pantallas. ¿Lo hará sobre más temas que nos afecten? ¿Pasaremos a asesorar casualmente la escritura de algunos planes de gobierno de candidatos y podremos pasar a insertarnos en el centro de las discusiones más importantes de nuestra sociedad? ¿Esas discusiones trascenderán lo económico? En cuanto a la conquista de las municipalidades, ¿podremos aspirar a tener más que un compás subgerente? ¿Podremos influir y, por qué no, formar nuevos partidos políticos? Podemos intentar responder todo eso con articulación. Si conoces o eres parte de un movimiento que ya intenta eso, no es suficiente, necesitamos más. Articularse es también tener paciencia con el proceso y con nosotros mismos. Machu Picchu no se construyó en un día. Ir más allá del cambio de actitud. Antes de la pandemia nos convencieron que dejemos de usar tantas bolsas de plástico y cañitas, que todo cambiaba con tu aporte personal, mientras que grandes empresas siguen y siguen contaminando nuestros ríos, mares y aire. Es importante que superemos nuestras diferencias, que nos preparemos y que dediquemos más tiempo a estos temas,
Pero debemos involucrarnos en cambios cada vez más profundos, y no tan obvios cuando hablamos de la participación ciudadana en cultura. Si te citan en una reunión con funcionarios, pero trabajas más de 8 horas al día, si vives a más de 1 hora en bus del edificio de la cita, si no eres tu propio jefe y si no tienes con quién encargar a tus hijos mientras sales, ¿podrías asistir a la reunión sin quedar perjudicado? ¿Tú y tus compañeros podrían participar de manera sostenida? ¿Podrías hacerlo si la cita es en hora punta? ¿No es acaso un privilegio de pocos el poder intervenir en esos espacios? ¿Ya no es un privilegio que tengas acceso a Internet para ver esto? Debemos ser más explícitos y activos para que eso cambie. Los derechos culturales están vinculados de ida y vuelta a luchas contra la desigualdad. Los derechos culturales están vinculados de ida y vuelta a luchas como la lucha contra la desigualdad, reformas como la reforma laboral y el desarrollo urbano sostenible. Debemos empujar el cambio que trascienda lo económico. Abrir la puerta para otros. Si logras un espacio de diálogo o trabajo con autoridades, solo será sostenible si la puerta está abierta para todos y todas. Siempre que hay una reunión, empieza preguntando: ¿quién falta? ¿Por qué falta? ¿Qué se hizo para resolverlo? ¿Qué hacemos para que no se repita esa falta? No llegaremos lejos si caminamos sin las personas LGTBI, sin los pueblos originarios o indígenas, sin la población afrodescendiente, sin las mujeres, sin los jóvenes, sin los adultos mayores, sin las personas con discapacidad, sin la niñez y un largo etcétera. Descentralización real ya. Suena obvio y eso está bastante discutido. Aportaría en la conversación que hay que evaluar que hasta el centralismo es descentralizado. ¿En tu región o provincia se escuchan todas las voces? Conquista ciudadana de medios y soberanía. ¿Qué empresas sobrevivirán la pandemia? ¿Netflix? ¿Amazon? ¿YouTube? ¿Spotify? ¿Disney? ¿Ellos decidirán qué veremos, escucharemos y leeremos en adelante? ¿Dictarán la manera en que recordemos esta crisis y por lo tanto las lecciones que nos dejó? ¿A quiénes lloraremos en 20 años? ¿A quiénes recordaremos? Registra todo lo que puedas e involúcrate en la lucha por medios públicos de verdad y para todos, así como la correcta regulación de las empresas de telecomunicaciones que aprovechan nuestro espectro que hace posible sus negocios. Apoyemos las distintas soberanías, como la editorial y la audiovisual. Que haya un gobierno abierto de la cultura. Ya aprendimos que acceder a estados financieros y datos de contrataciones no son suficientes. Necesitamos una efectiva cuenta pública de cultura. Es más, el pasado 15 de mayo en Chile, en plena pandemia, la ministra Consuelo Valdés dio cuenta de los principales hitos de la gestión institucional del año pasado y las proyecciones y desafíos venideros. Estimadas ciudadanas y ciudadanos, los saludo con mucho cariño a todos. La cultura es un bien social de primera necesidad. Ha sido fundamental durante el confinamiento. Ha alimentado nuestro espíritu, dándonos fuerzas y resiliencia. Nos ha acompañado. Por eso abordamos esta pandemia como un momento propicio para dar cuenta de su potente rol y para hacer cambios también que nos permitan avanzar en equidad. El estallido social nos ha instado a reflexionar sobre el papel de la cultura en la formación integral y en la construcción de la sociedad que queremos y que Chile necesita. Esta práctica tiene que ser institucionalizada ya. Es más, en contexto de emergencia y como reivindicación de la institución, se debe adoptar la realización de una cuenta pública en cultura en el marco de la pandemia, un informe periódico de lo avanzado. Hay intereses para que el trabajo del ministerio siga siendo a puertas cerradas, que siga siendo la caja negra que solo podemos abrir cuando van mal las cosas. Es fácil decirle que no a cultura si nadie más sabe lo que pide el Ministerio de Economía. El patético escándalo alrededor de Richard Swing debe ser investigado a profundidad y podemos verlo como un regalo. Si los filtros del ministerio pueden aceptar el uso de una metodología sapiencial espiritual ofrecida por una persona con un dudoso doctorado honoris causa, entonces se puede invertir en cualquier cosa. Si la voluntad política no es tan difícil como nos decían, si los filtros no eran tan infranqueables, pues que sea por un gobierno abierto de la cultura. El gobierno abierto es un modelo, una forma de trabajo entre autoridades y el resto de la sociedad basado en principios de transparencia, acceso a la información pública, participación y colaboración ciudadana. Ojo, menciona aparte de colaboración. ¿Este es un ministerio que pide ayuda? Otro de los principios del gobierno abierto son los de rendición de cuentas e integridad para incluirnos en la toma de decisiones. La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros está encargada de implementar iniciativas de gobierno abierto. Podemos preguntarle a la PCM cómo vamos con eso.
Predicar con el ejemplo. Como en toda relación importante, no podemos pedir lo que no podemos dar. ¿Tus espacios ciudadanos son como los que reclamas? Resolver esa pregunta servirá para armar propuestas más profundas y coherentes. A modo de conclusión, cuando la ciudadanía se fortalece mutuamente, no está recogiendo migajas de poder, está creando poder. Impulsar y multiplicar el poder ciudadano abre la caja de Pandora temida por quienes no quieren que cambien las cosas. Tiene un efecto dominó. Eso explica en parte por qué estamos tan desamparados y desalentados desde lo que entendemos como el Estado. Las instituciones y políticas gubernamentales estuvieron invisibles por mucho tiempo. Los silencios también son mensajes, y ese mutismo nos lastimó una vez más, y cuando más necesitábamos del diálogo. Esta es la oportunidad de repensar estas cosas, de rehacerlas, así como los vínculos que tenemos, desde nuestra vecindad inmediata hasta nuestra relación con la tierra. Gracias por tu atención y quedaron muchas cosas por desarrollar. ¿Qué agregarías a esta lista? La portada principal del podcast, la misma que aparece como foto de perfil en todas sus redes, es una intervención a cargo de Susana Tejada López sobre el dibujo titulado Chasqui, del libro Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamampoma. Pututu Podcast es un proyecto ideado y producido por quien les habla, Diego de la Cruz. La mejor forma de apoyar este proyecto es suscribirte y compartirlo. Puedes suscribirte en tu plataforma preferida, ya sea en Spotify, Instagram y YouTube, así como en otras plataformas para escuchar podcasts. Si está dentro de tus posibilidades, quédate en tu casa y lávate las manos con frecuencia.